Saludos, saludos, hola, hola, hola. En esta semana, pues lo que vemos es el concepto de presión. Presión es dividir fuerza entre área, básicamente. Aquí aparece en la fórmula peso. Recuerden que masa por gravedad es peso. O sea que presión puede ser fuerza entre área, peso entre área. Eso, por ejemplo, es en casos como este, donde hay un objeto que pesa 100 newtons, o sea, más o menos unos 10.2 kilogramos. Y si se pone con la cara de área grande, la presión que ejerce es de 1000 pascales. Ahora, si el mismo objeto se coloca con la base de área pequeña, entonces el área es menor y la presión es mayor. En ese caso serían 10.000 pascales. O sea, es el mismo objeto, pero ejerce presión diferente, con la misma fuerza, el mismo peso, la misma masa, pero el área es diferente y por lo tanto la presión es diferente. En área grande la presión es pequeña, en área pequeña la presión es grande. Bien, este otro detalle es que no toda fuerza hace presión, hay un requisito y es que la fuerza tiene que ser perpendicular al área. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza que tiene un ángulo, pero esta fuerza tiene una componente horizontal Fx y una componente vertical Fy. En este caso, quien hace presión solamente es la Fy, o sea, fuerza por seno del ángulo. Entonces, en este caso, la presión sería esta fuerza dividido entre el área. Acá tenemos la fórmula. Con respecto a las unidades de presión, la que vamos a usar es el pascal. Un pascal sería un newton por metro cuadrado porque estamos usando la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. Pero hay un problema con las unidades de presión y es que hay un montón de unidades de presión: atmósferas, bares, pascales, centímetros de mercurio, PSI, que son las que se usan en las llantas de los autos, toneladas por pie cuadrado, etc. Hay muchas, muchas unidades de presión. Entonces, en los textos a veces vienen unas y en las fórmulas ocupamos otras. Entonces, lo mejor sería pues consultar a Google a la hora de hacer alguna conversión de unidades. Por ejemplo, una atmósfera de presión es igual a 1,01325 bares, por ejemplo. Una atmósfera también serían en pascales 100 a 1325 pascales. Por ejemplo, un bar en pascales son 100.000 pascales. Un PSI, por ejemplo, en pascales son 6.894,75 pascales. Entonces, como ven, hay muchas unidades de presión y a la hora de hacer la conversión, pues lo mejor es consultar alguna aplicación o algo que haga la transformación, ya que hay muchas unidades de presión. Bien. Ahora, hay un detallito y es la presión que ejerce el agua. Ya me voy a adelantar un poco. Presión en un fluido. En el caso de un fluido, la presión se calcula multiplicando la densidad del líquido por el valor de la gravedad por la altura o la profundidad. Acá podemos verlo. Tenemos agua y qué sé yo. Y bueno, aquí afuera la presión es de 101,3 kilopascales, o sea, una atmósfera son 100.325 pascales. Entonces, bueno, lo podemos pasar a atmósferas, ahí están atmósferas. Entonces, aquí afuera tenemos pues casi que una atmósfera de presión. Ya, pero si nos vamos dentro del agua, pues la presión es un poco más alta, porque está esta agua encima haciendo presión. Si pues agrego más agua, pues la presión va a aumentar. Si, por ejemplo, colocamos una regla para ver la profundidad
y pues colocamos más barómetros. Barómetros es el instrumento para medir presión. Pues vamos viendo que la presión aumenta con la profundidad. Más o menos por cada 10 metros de profundidad hay una atmósfera de presión. Entonces aquí afuera tengo una atmósfera, pero si me sumerjo 10 metros tendré 2 atmósferas. 20 metros serán 3 atmósferas y así sucesivamente. Obviamente también la presión depende de la densidad del líquido. En este caso pues tenemos agua. La densidad del agua es 1000. Pero si tenemos un líquido más denso que el agua, pues la presión es mayor. ¿No? Si aumentamos la densidad del líquido, aumenta la presión dentro del líquido. Entonces, ¿de qué dependemos en esta presión? Dependemos de la densidad del líquido, de la gravedad, que es 9,8, ¿verdad? Y de la profundidad. Entre más profundo, más presión. Y la fórmula para calcular esta presión es densidad del líquido por gravedad por la profundidad. Lo que pasa es que esta fórmula solo me da la presión del líquido. Si yo quiero saber la presión absoluta, ¿verdad? Pues tendría que sumarle la presión atmosférica, que es la que está externa, que corresponde a una atmósfera. Acá tenemos un ejercicio de un señor de 80 kilogramos que está de pie en el piso. Dice que la suela de sus zapatos cubre un área de 500 centímetros cuadrados y determinar la presión que ejerce el señor sobre el piso. Hay 3 preguntas. Uno, ¿qué presión ejerce con sus 2 pies? ¿Qué presión ejerce con un pie? ¿Y qué presión ejerce con un talón de 16 centímetros cuadrados? Entonces la fórmula que habíamos acordado era que presión es fuerza entre área, pero en este caso será peso entre área y el peso es masa por gravedad entre área. Entonces pues realizamos el cálculo. Masa es 80 kilogramos, lo multiplicamos por gravedad 9,8 y lo dividimos entre área, pero hay un problema, el área son 500 centímetros cuadrados y hay que ponerlo en metros cuadrados. En ese caso, pues hay que hacer una conversión. 500 centímetros, ¿verdad? Ponemos el factor de conversión. Un metro son 100 centímetros. ¿Verdad? Pero hay un detallito, son centímetros cuadrados, así que aquí hay que elevar al cuadrado. Y entonces, pues, 500 centímetros cuadrados son 0,05 metros cuadrados. También podemos utilizar algún convertidor. Por ejemplo, acá lo tengo. 500 centímetros cuadrados son, en metros cuadrados, 0,05. Pero bueno, listo eso, ya podemos colocar el 0,05. En la calculadora entonces, ahora sí, 80 por 9,8 entre 0,05 serían 15.680 pascales. 15.680 pascales. Esa sería la respuesta. En el ejercicio, pues se pregunta qué pasa con un pie. Entonces, en vez de usar los 500, usamos 250 centímetros cuadrados y en la pregunta C usamos 16 centímetros cuadrados. En todos los casos hay que realizar la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados. El ejercicio que tenemos es este, que dice que en profundidad en el lago, la presión absoluta equivale al triple de la presión atmosférica. En ese caso la fórmula es esta. Acá podemos usar un truco de la calculadora. La presión que tenemos es 3 veces la presión atmosférica, pero la presión atmosférica es una constante que está dentro de la calculadora. En las calculadoras viejas es chip 7 y el código es el 40. En las nuevas pues hay que buscar constantes de presión. Igual es chip 7, pero busca constante de presión. Entonces serían 3 atmósferas. Es igual a la densidad del líquido, que como es un lago, la densidad del agua es 1000, por la gravedad, que es 9,8,
por la profundidad, que es lo que no sabemos, más la presión atmosférica, pero la presión atmosférica es CHIP 740. Entonces ven, ya tengo toda la ecuación y despejo con chip solve igual. Entonces la profundidad sería de 20,7 metros, más o menos redondeado. Pero si recuerdan la explicación que di antes, la presión en un líquido, o por lo menos en el agua, cada 10 metros de profundidad hay una atmósfera de presión. Así que si tengo una presión absoluta de 3 atmósferas, pues tendré la presión atmosférica externa más 20 metros más de profundidad, porque cada 10 metros hay una atmósfera, así que serán 2 atmósferas del agua más la presión atmosférica, son 3 atmósferas. Muchas gracias.